Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil, ¿sí? Y el tópico pues es sumamente importante porque pues nos habla precisamente de un derecho a la indemnización. La responsabilidad civil encuentra su definición de acuerdo con Gutiérrez y González, es que es una situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto y quien queda obligado a repararlo, ¿no? Esta definición, perdón, es de Bontour y nos dice que la responsabilidad civil tiene que ver con una condición de carácter patrimonial, ¿sí? Esta responsabilidad no se extingue con la muerte y por lo tanto es transmisible a los herederos, y en ese sentido Bontour establece que este elemento tiene que ver con el patrimonio de la persona a quien se le imputa el haber ocasionado un daño injusto y que en consecuencia está obligado a repararlo. Y bueno, precisamente su origen se encuentra en el precepta iuris del principio alterum non ladere, que significa que el primer precepto jurídico es no ocasionar daño, y que encuentra su sustento en el Código Civil, tanto federal como del Estado de Guanajuato, en el dispositivo que establece en el capítulo de las responsabilidades que nacen de los actos ilícitos. El primer artículo que viene después del título establece todo el que causa un daño está obligado a repararlo. Y en este contexto, el daño es el eje central de la responsabilidad civil. Cabe hacer mención que la responsabilidad civil es independiente de la responsabilidad penal y de las responsabilidades administrativas, de tal manera que una misma conducta puede ocasionar un concurso de figuras jurídicas, todas atañidas a la responsabilidad. La responsabilidad penal pues está basada en que esa conducta, además de ocasionar un daño, tenga como consecuencia una acción o omisión típica, imputable, punible, que se encuentra condiciones objetivas de punibilidad y que tiene como consecuencia una sanción de carácter corporal, o bien una sanción económica, pero desde la perspectiva del derecho penal. Y en cuanto a la responsabilidad administrativa, pues tendría que ver con la facultad que tiene el Estado de poder imponer una sanción a aquella persona que rompe el orden jurídico en el ámbito administrativo. Y bajo esa circunstancia, pareciera ser que la responsabilidad administrativa no está tan vinculada al daño material como al daño en abstracto que se genera al romper el orden jurídico. Esto es, si, por ejemplo, yo planteo una condición en el que con mi conducta violento una norma administrativa, pero no hay un tercero que me pueda exigir el resarcirlo del menoscabo patrimonial que sufrió, o bien el compensarlo de aquella posición que le genera un daño en su daño moral, valga la expresión, vamos a definirlo más adelante, ¿sí? Pues evidentemente que pareciera ser que este daño no significa necesariamente un daño de carácter patrimonial, sino simple y sencillamente el daño abstracto de haber incumplido con la ley. Y en este contexto, cada vez más la responsabilidad civil está más orientada hacia preceptos más abstractos que a
condiciones de carácter concreto de menoscabo patrimonial en el sentido positivo o negativo. Esto es, en el sentido de una pérdida del patrimonio, o bien en el sentido negativo respecto de que es un patrimonio que no se incrementa, teniendo la posibilidad legal y válida de incrementarse, y que es lo que conocemos como el perjuicio. La otra definición de Sabatier la vamos a encontrar, nos dice que es la obligación que incumbe a una persona de reparar el daño causado a otra por un hecho propio o por el hecho de las personas o cosas que son dependientes de esta persona que se encuentra obligada a reparar el daño. Nuevamente, este concepto civilista decimonónico, o bien de la época de principios del siglo pasado, pues está muy encuadrado en la parte de carácter patrimonial, más que en el daño abstracto jurídico o en el daño moral. Los tipos de responsabilidad de los cuales podemos hablar, o de los cuales habla nuestro código, pues es la responsabilidad contractual, que deriva precisamente del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, sea para celebrar un contrato o establecer un convenio lato sensu, o sea, deriva de un acto jurídico celebrado entre partes. La responsabilidad extracontractual, que es aquella que nace de acontecimientos en los cuales no existe un vínculo convencional entre las partes, y que sin embargo el hecho es que mi conducta o la conducta de aquellas personas o de aquellos bienes que están bajo mi tutela, custodia, guardia y responsabilidad pueden llegar a ocasionar un daño a terceros. Pensamos, por ejemplo, el que un perro que está a mi cuidado ocasiona lesiones a otra persona, y que como consecuencia de ello yo tengo la obligación de resarcir el daño para el pago de los montos que le impliquen, tanto las curaciones, medicamentos, gastos médicos, así como las pérdidas económicas que sufra por la lesión. Subjetiva, que está planteada en la conducta del sujeto; objetiva, en el sentido de que deriva de una teoría que se conoce como teoría del riesgo creado, y que tiene su origen en que la persona que utiliza objetos peligrosos asume, por este simple hecho de ser titular de los objetos peligrosos, la responsabilidad de pagar cualquier daño que se ocasione con motivo del uso u operación de estos objetos. La responsabilidad legal, que surge precisamente de resarcir el daño de conformidad con lo que establece algún dispositivo legal; y la responsabilidad moral, que se encuentra vinculada a sentimientos, afectos, creencias, imagen corporal, integridad corporal, la propia vida del sujeto. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces esta es la tipología que encontramos en nuestro código respecto de las modalidades en que puede darse la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual tiene su origen, como decíamos, en un incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato, de un acuerdo de voluntades, sea cual sea convenio o sea contrato, cualquier tipo de acuerdo de voluntades por virtud de la cual se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, que tenga como consecuencia el incumplimiento culposo, esto es, atribuible a la conducta de una de las partes, ¿sí? Surge esto como una responsabilidad contractual. Y el caso más claro lo podemos encontrar nosotros en la cláusula penal, ¿no? La cláusula penal que puede imponerse en el contrato respecto de
la persona que incumple el contrato y entonces tenga que satisfacer una prestación a favor de su contraparte por el simple hecho de no haber cumplido. Pero pensemos, por ejemplo, una responsabilidad que deriva por una parte del contrato, pero también de la ley. El Código de Procedimientos Civiles establece que el perito que no rinda su dictamen en tiempo y forma será responsable de los daños y perjuicios que le ocasiona a la persona que lo designó como perito. Esto implica dos condiciones. En primer lugar, presupone la existencia de un contrato de prestación de servicios por virtud del cual el perito acordó con una parte en juicio de aceptar, protestar el cargo, realizar los estudios y rendir el dictamen. Y por otra parte, existe una disposición legal que, aunque las partes no lo hayan pactado, la ley es muy clara en el sentido de que el perito responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de un incumplimiento, ¿sí? Y este incumplimiento tiene que ser directamente derivado de la conducta de quien omitió satisfacer la obligación derivada del contrato o derivada de la ley. La extracontractual deriva de una conducta o de un deber preexistente, ¿sí? No tiene que ver con alguien a quien yo con quien hubiese celebrado un contrato, sino que va en función de una conducta que puede ser igual dolosa, dolosa en el sentido de la intención de querer causar un daño, que repito, es independiente inclusive de la responsabilidad penal. Yo puedo demandar simultáneamente la responsabilidad civil e inclusive la responsabilidad penal. Algunos me dirán, oye Carlos, acuérdate que en materia penal no se llaman demandas. Aquí planteamos una condición que, ¿a qué me estoy refiriendo? A que existe la posibilidad del ejercicio de la acción penal privada. No estamos acostumbrados a ello, pero puede generarse, o bien, en este caso, yo puedo formular una denuncia, acusación o querella, y pedir al Ministerio Público que se haga la reparación del daño, que en este caso implicaría el resarcimiento del menoscabo patrimonial, ¿no? La existencia de una conducta de un deber jurídico preexistente, básicamente son deberes de cuidado, de prudencia y de atención que tienen que ver tanto con la conducta de uno mismo como con la conducta de terceros, como con poner atención a los objetos de los cuales somos propietarios. Y entonces, si yo coloco una maceta en la cornisa de mi azotea y con la acción del viento deriva esta maceta y cae sobre una persona y le ocasiona una lesión, o cae sobre un vehículo y le ocasiona un daño, pues evidentemente que esta falta de prudencia, esta falta de atención a las cosas de las que soy propietario, me hacen responsable de reparar el daño que se plantea, y no existe ningún contrato. Recordemos inclusive la película de Ben-Hur, sí, o Ben-Hur, como sujeto protagonista, pues se ve involucrado en un problema legal precisamente porque durante el desfile de los romanos se desprende una teja de su casa, y bueno, el soldado romano lo interpreta como una agresión, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestros bienes, nuestros animales, nuestros hijos, nuestros dependientes, etcétera. En ese elemento vamos a afincar que la responsabilidad civil se caracteriza porque yo respondo de conductas de terceros e inclusive de fenómenos de los cuales yo tengo la obligación de atender
aun y cuando no existe una conducta como tal, y esto da lo que es la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Tiene una condición de culpa, que esto nos llevará en todo caso a que en algunos casos se pueda disminuir el quantum de la reparación o hacer que las sanciones tanto administrativas puedan ser un poco menos lesivas para el patrimonio de quien se encuentra obligado. Bueno, en cuanto a la culpa, la vamos a calificar es que obra con dolo quien tiene la intención de causar un daño. Hay una culpa grave cuando se obra con negligencia. La culpa tiene dos elementos que son importantes para identificar la gravedad: la culpa con representación y la culpa sin representación. La culpa con representación es cuando el sujeto tiene conocimiento de la gravedad de su conducta, pero actúa confiado en que no va a suceder. Y pensemos, por ejemplo, yo voy manejando en estado de ebriedad, desde antes de subirme al carro, ya sé que estoy ebrio, ya sé que está prohibido por la ley, ya sé que me puede pasar un accidente, ¿sí? Y a pesar de esta representación mental que tengo de la gravedad de mi conducta, le ejecuto con la esperanza de que no acontezca ningún daño, ¿no? En cambio, la culpa sin representación es aquella en la que el sujeto debiera de atender la condición, por ejemplo, circular exceso de velocidad. Está aquí en el Morelos, 80 máxima, yo voy a 110, 120, y quizás ni siquiera me doy cuenta de que el odómetro va marcando esa velocidad. Voy platicando, voy pensando en el lugar de mi destino, en lo que voy a hacer, o voy atendiendo una llamada por el altavoz, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso hay una negligencia. Lo mismo acontece con los mensajes de texto, con los mensajes que llegan al teléfono, donde a lo mejor yo ya ni siquiera me represento si es peligroso o no, simplemente estamos tan condicionados a esa condición que en automático volteamos a ver el reloj, el teléfono, y eso nos puede propiciar el que causemos un hecho de tránsito. Una culpa leve, pues es un descuido simple, algo que no viene con esta condición de a ver si tiene representación o no tiene representación, si es algo que pueda generar una situación previsible o no, ¿sí? Simplemente es un mero descuido. Yo pensé que había amarrado al perro, pero no lo amarré bien, ¿sí? Y teniendo el deber de verificar que efectivamente esté bien amarrado el perro, porque sé que el perro es bravo y tiende a ser muy territorial, y por lo tanto cualquier persona que pase pues tiende a atacarla, ¿no? Y levísima el error involuntario. Aquí yo no concuerdo mucho con la condición de la doctrina, porque pues, si fuera un error voluntario, pues evidentemente que hay intención. Yo creo que la cuestión del error involuntario está en la situación de la negligencia, ¿sí? O de la culpa grave, porque el descuido evidentemente tendría que ser involuntario, y yo creo que quizás aquí la cuestión es de que si la situación es previsible o no previsible. No obstante, estas últimas prácticamente no encuentro un ámbito de aplicación específica que pudiera ser determinante, salvo cuando tengamos que ver la responsabilidad por daño moral. La responsabilidad objetiva es aquella que deriva de esta idea que decíamos, primero no dañar, y el principio básico de la responsabilidad civil, que es
todo el que ocasiona un daño está obligado a reparar, independientemente de que la gente actúe no con culpa en el momento de causarlo. Y esto es la llamada teoría del riesgo creado. En este sentido, la ley lo que nos establece es que cuando se haga uso de instrumentos, de objetos, de mecanismos que por las velocidades que alcancen, los movimientos, vibraciones, gases, detonaciones, ¿sí?, pueda constituir un riesgo, el dueño, y esto es importante, no es el operador, el dueño está obligado a repararlo. Evidentemente que la responsabilidad civil es una responsabilidad de carácter solidaria. El operador está obligado a repararlo, pero el dueño también está obligado a repararlo. El patrón responde de los daños que ocasionen sus trabajadores en el ejercicio de su actividad. ¿Está obligado el trabajador? Sí, sí está obligado el trabajador, pero también está obligado el patrón. Entonces es una obligación solidaria, que vamos a ver más adelante, da derecho a repetir a quien paga sobre la persona que generó u ocasionó directamente el daño. Pero lo importante de la teoría del riesgo creado precisamente es esta condición de que nos hace responsables entonces del manejo de vehículos, maquinarias, calderas, cualquier tipo de instrumento que por su propia naturaleza pueda ser clasificado como peligroso, entonces nos obliga a responder del daño que causen estos objetos con independencia de que haya culpa o no. Entonces, por eso precisamente dice, es objetiva, porque está vinculada al objeto peligroso y no tanto a la conducta, ¿sí? Y en este contexto es, si yo soy dueño del objeto peligroso, yo soy responsable del daño que ocasione el objeto del cual soy propietario, porque al adquirirlo estoy asumiendo ese tipo de riesgo. Bueno, en Roma planteaba que la lex Aquilia, pues todo daño inferido injustamente a una persona tenía que ser reparado, ¿no? Y bajo esa circunstancia no importaba precisamente si el daño era una condición de conducta o de objeto. Se causó un daño, entonces a través de la danum injuria factum, ¿sí? Que se conoce como lex Aquilia, se genera esta obligación de responder del daño y está vinculado, aquí nace precisamente en el derecho romano, la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva, pues, deriva precisamente de la acción culposa, está vinculada a este incumplimiento de un deber de cuidado, de precaución, de pericia, etcétera. Entonces, en ese sentido, esto tiene que ver con la condición del dolo y la condición de la culpa desde el punto de vista civil. Recordar que sí hay cierto parecido entre el dolo civil con el dolo penal, pero también hay diferencias que hay que matizar en un momento determinado, pero las cuales no vamos a entrar porque no es un tema de derecho penal, ¿sí? Pero sí existen muchas similitudes. La legal es la que deriva directamente de la ley, por ejemplo, la obligación de pagar alimentos, no nada más en cuanto a la condición de pagar los alimentos. Recordemos que si un acreedor alimentista adeuda a un tercero alguna cantidad derivada de la consecución de estos alimentos, este tercero tiene derecho a que ese daño le sea pagado por el deudor alimentista. Entonces, responde de las deudas por daños terceros, ¿no?
la obligación de construir y reparar las obligaciones medianeras no es nada más la cuestión de construir las bardas medianeras, sino de repararlas. Entonces, en ese contexto, la ley te dice que si se ocasiona un daño en una barda medianera, tienes que reparar el daño que se ocasionó y por lo tanto hay una responsabilidad en este contexto, ¿no? La obligación de contribuir en los condóminos a los gastos de la cosa común bajo pena de pago de daños y perjuicios para el caso de incumplir con esta condición. Está prevista en la ley y la que habíamos citado en un momento determinado, ¿no? La de los peritos. Responder de los daños y perjuicios que se ocasionen por no haber rendido el dictamen. La responsabilidad que tienen los abogados por incumplir con sus deberes legales en el momento de la prestación del servicio de carácter profesional. La responsabilidad moral se entiende como una afectación a los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración de aspectos físicos, bueno, falta aquí también inclusive la vida de la persona, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Es una definición legal muy extensa, muy de carácter ejemplificativa, pero que creo que más que nada, más que hacer una definición, la ley del daño moral, lo que está planteando es una serie de supuestos en los que puede caber el daño moral. No obstante, vamos a dedicar una sesión exclusivamente al manejo o al análisis del daño moral. Entonces no me voy a detener mucho en esto, sino solamente plantear que más que una definición se parece como un listado de opciones dentro de los cuales puede caber una afectación de la parte, ¿qué les diré? La parte de honor, la parte de consideración de la propia persona y que nos lleva a esta condición. A mí realmente la palabra de daño moral no me gusta mucho, sino más bien, como dice Gutiérrez y González, me parecería mejor un patrimonio de la personalidad, ¿no? Que tendría que ver con este elemento de daño a la personalidad del sujeto y no tanto la condición de la palabra moral, que nos llevaría quizás por caminos no tan jurídicos en sentido estrictamente dicho. Bien, en cuanto a los elementos de la responsabilidad civil, pues vamos a encontrar nosotros 4 elementos. Primero, la existencia de una conducta que puede ser de acción o de omisión. Puede ser que yo al ir conduciendo mi vehículo atropelle a alguien, le prive de la vida y como consecuencia me encuentre en la obligación de reparar y en este sentido no es que la vida valga 100 pesos. Vamos a ver cuando hablamos de daño moral que no hablamos propiamente de una reparación del daño, sino de un efecto compensatorio. Entonces, en este contexto a lo mejor podemos determinar privo de la vida de una persona a través de un choque, pero le ocasionó daños al vehículo que éste iba conduciendo. Entonces, esta acción me lleva a una indemnización de la reparación del daño del vehículo, entonces restituir el valor económico que tenía el vehículo antes del hecho y una parte compensatoria respecto de aquellas personas que tienen la caracterización victimal y por lo tanto tengan derecho a solicitar esta compensación y que tienen esta afección de su personalidad
y que nos lleva a esta condición de daño moral, sin perjuicio de que también pueda haber una condición de reparación del daño, y bueno, igual lo voy a tratar en el daño moral cuando hablemos del quantum, ¿no? La omisión, pues que tiene que ver con esta situación de descuido, negligencia, falta de atención, de pericia, de cuidado, de abstención de cumplir con un deber, y simple sencillamente, por ejemplo, el hecho de que yo deje de pagar una obligación que tengo contratada con alguien, pues va a dar lugar a que yo me vea obligado a responder de los daños y perjuicios. Decíamos hace un momento, si el perito no rinde su dictamen, o sea, fue omiso en llevar a cabo la acción positiva, que era rendir su dictamen, que era su obligación contractual, responderá de los daños y perjuicios que ocasiona la parte que lo nombró. Y entonces, en ese contexto, puede ser manifestación positiva de la conducta como negativa, en este caso la omisión. Tiene que haber una imputación, esto es, esta conducta tiene que ser atribuida o a la persona que ocasiona el daño, o a terceros de los cuales esta persona que debe responder del daño tiene obligación legal de satisfacer los daños y perjuicios que ocasionen. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los padres respondemos de los daños y perjuicios que ocasionen con la conducta de nuestros hijos menores de edad que estén bajo nuestro cuidado. Los directores de escuelas responden de los daños y perjuicios que ocasionen los alumnos que se encuentren bajo su cuidado en la institución educativa. Los patrones son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores en el ejercicio del desempeño de su actividad. El dueño de animales responde de los daños y perjuicios que ocasione el animal, ¿sí? Por su falta de cuidado en el resguardo de dichos animales. El dueño de instrumentos peligrosos tendrá que responder de esos daños y perjuicios que ocasiona el instrumento peligroso. Entonces, esta imputación, y sí quiero ser muy claro, cuando hablo de objetos peligrosos, no es porque le estemos atribuyendo la imputación jurídica al objeto, se lo estamos atribuyendo a la persona, por lo que ya hemos hablado de la teoría del riesgo creado. Cuando yo adquiero, soy titular y asumo la propiedad o el dominio de un bien que la ley considera como peligroso, estoy asumiendo por este riesgo creado la responsabilidad de satisfacer el daño que este objeto ocasione. Entonces, en ese sentido, en este vínculo que existe entre la persona y el objeto, es que esta responsabilidad se convierte en personal, ¿sí? En función de la condición de los terceros, que bajo esa caracterización yo tendría la obligación de responder. Inclusive, por ejemplo, una cuestión de terceros que es muy interesante es si yo le presto mi carro a una persona y esa persona choca, ¿sí? Yo respondo, aunque no sea mi empleado, aunque no sea mi hijo, aunque no sea, simplemente es un amigo, mi compadre, o sea, oye, préstame tu carro, voy a tal cosa, llévatelo, y ocasiona un daño, yo como propietario del carro debo de responder, ¿sí? Aún y cuando mi vinculación con ese tercero quede en una serie de hipótesis en la cual yo bajo otras circunstancias no tendría por qué responder de la conducta de ese tercero. El otro elemento es el daño, o sea, la existencia de un daño, y este daño en sentido lato está planteado de dos aspectos, ¿sí? El daño como menoscabo patrimonial y el perjuicio como la ganancia lícita que se deja de percibir, y finalmente una relación de causalidad, es una relación de causa-efecto, ¿sí? En cuanto a la conducta, ¿sí? Esta conducta debe de ser injusta,
Sí, en ese sentido, sí me queda una condición en la cual, si yo me defiendo de un ataque injusto, actual e inminente y ocasiono, por ejemplo, la muerte de una persona, en materia penal yo estaría planteando la existencia de una legítima defensa, pero la cuestión es, aquí es, bueno, y en materia civil, yo que me defendí de ese ataque injusto, debo no responder del daño causado. La respuesta que he encontrado en los libros es que no debo de responder porque esa condición es, la conducta no es injusta, sino que por el contrario, está reconocida y avalada por la norma. Pero a veces inclusive el ejercicio de un derecho puede dar lugar al pago de daños y perjuicios. La propia ley nos indica cuando una persona al ejercitar un derecho ocasiona un daño, debe de repararlo si se acredita que ese ejercicio solo se llevó a cabo para ocasionar ese daño sin ningún beneficio para quien ejerció el derecho. Esto, lo que yo pude investigar, viene de una sentencia de casación de la Corte de Amiens en Francia, donde se comenzaron a establecer límites al ejercicio de los derechos. En este contexto, narra el autor que refiere este caso, que había dos personas en la cual eran vecinos y había dificultades entre ellos. Uno de ellos tenía como negocio el manejo, elaboración de dirigibles. Y esta persona, dentro de su propiedad, comenzó a levantar una especie como de escalera con pinchos para que el dirigible no pasara encima de su propiedad al despegar, y si pasaba pues se pinchara y cayera al suelo, ¿no? Y el señor alegaba que, bueno, estando en su propiedad, tenía derecho a hacer lo que le diera su regalada gana, y por lo tanto se encontraba en una conducta válida, ilícita. Y la Corte lo que determinó es precisamente ese aspecto de que, bueno, la Corte de Casación de Amiens lo que estableció es no todo derecho de propiedad es absoluto, y segundo, no es válido que una persona ejerza un derecho sin beneficio ninguno buscando perjudicar a un tercero. Y en ese sentido, yo quiero referir que, por ejemplo, en alguna ocasión llevé a cabo un juicio, gano primera instancia, gano segunda instancia. Evidentemente que era prácticamente imposible la condición de que fueran a conceder el amparo, ¿sí? Y no obstante, el abogado de la contraria, con el simple hecho de alargar el procedimiento, ¿sí?, promueve el amparo. Le niegan el amparo, y bajo esa circunstancia yo planteo que una demanda de responsabilidad civil bajo este aspecto de ejercicio inútil del derecho, y le digo al juez, oye, esta persona ejerció un derecho y a mi cliente lo obligó a que me pagara honorarios, por lo tanto hay un menoscabo patrimonial, y bajo esa circunstancia lo demando para que resarza el importe que él pagó por la defensa de ese amparo, que fue completamente inútil, ¿sí? Bajo el argumento también de que la ley sanciona a las personas que promueven los amparos por el simple hecho de retardar la aplicación de la justicia. Entonces digo, aquí hay un injusto, que es ¿sí? Y hay aparte otro injusto, que es el ejercicio abusivo del propio derecho, que me ocasiona un daño y perjuicio.
Desafortunadamente, el juez concluyó que no daba trámite a la demanda, toda vez que lo que yo pretendía hacer era cobrar gastos y costas en un juicio que por su propia naturaleza, la ley de amparo prohíbe el cobro de los gastos y costas, ¿no? Pero bueno, aquí hay una condición de cómo podemos manejar esta argumentación, ¿no? Espérame tantito, la propia ley de amparo te dice que te va a sancionar, inclusive la nueva ley establece pena de prisión y eleva la categoría de delito el que se promueva un amparo con datos falsos o por el simple hecho de retrasar el ejercicio legítimo de la autoridad en sus determinaciones. Y por otra parte, creo que también es válido que, si bien es cierto que la ley dice no se cobrarán costas, creo que aquí un poquito la condición de la naturaleza jurídica de esta determinación es que al Estado, si se le condena, no se le cobren costas judiciales, ¿sí? Aunque si gana, ¿por qué? Porque en el amparo recordemos que la parte actora es el quejoso y el demandado siempre es una autoridad. Pero ¿qué sucede con aquellas vinculaciones entre el quejoso y el tercero interesado, antes tercero perjudicado? Y creo que ahí está también pie a que podamos nosotros argumentar este tipo de elementos de este principio que dice todo aquel que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Y bueno, me lleva esta condición de que la conducta que es justa no es exigible la reparación del daño, la conducta injusta siempre tendrá que ser necesariamente motivo de reparación del daño, ¿no? La imputación, porque esa conducta tiene que ser atribuida al responsable o a personas, animales o cosas de las cuales ese responsable tiene el deber legal o de cuidar o de responder. De alguna forma está establecido en la ley que esa persona debe de responder de los daños que ocasionen las personas a su cargo, los animales o las cosas de las que sea propietario. Entonces, este aspecto de imputación es importante. ¿Por qué? Porque cuando establezcamos el esquema de armado del litigio, estas son las cosas que tenemos que probarle al juez, ¿sí? Yo creo que esto nos podría ir llevando a este desarrollo del litigio estratégico o de manejo de la teoría del caso en materia civil. Daño, la definición legal que se establece de daño, que es el menoscabo patrimonial o la pérdida en el patrimonio derivado de la falta de cumplimiento de una obligación. Entonces, en el sentido lato, porque ya vimos que esa obligación puede ser inclusive hasta derivada de una obligación indirecta o inclusive de llamada responsabilidad que deriva de la responsabilidad in eligendo, que es el caso de los empleados, ¿no? ¿Por qué yo respondo de un empleado? Además de que por lo que yo me pueda beneficiar económicamente es porque yo lo elegí, ¿sí? Y bajo esa circunstancia a lo mejor no fui muy cuidadoso en elegir a mis empleados o no fui muy cuidadoso en vigilar que hicieran bien su trabajo, en vigilar que no ocasionaran daños. Entonces, bajo esa circunstancia pareciera ser que hay una obligación o en concreto o en abstracto que se incumple y que viene la condición de la generación del daño, ¿no? El perjuicio es la ganancia lícita que se deja de percibir y esta tendría que ser necesariamente, hay que demostrar que se hubiese obtenido de haberse cumplido con la obligación. A veces planteamos la situación de que, oye, es que si yo me hubieran pagado, yo hubiera invertido esto, hubiera cambiado a dólares y vino una devaluación y no la cambiaste. Tampoco es una cuestión de que tú estés acostumbrado a cambiar dólares o a que te dediques a la compraventa de dólares para saber que efectivamente estoy así planteado. Otras veces dice, es que yo tenía una oferta, ¿no? Y hasta se simulan contratos para
establecer que yo tenía una oferta de venta. Aquí habría que ser muy cuidadoso en este aspecto para demostrar la ganancia lícita que se deja de obtener. Un caso muy fácil de acreditar es, bueno, por ejemplo, yo soy abogado, ¿sí? Tengo mi declaración de impuestos y en mi declaración de impuestos dicen que yo gano 25,000 pesos en promedio. En el último año gané 25,000 pesos al mes. Me atropellan, me dejan incapacitado para trabajar por 6 meses. Creo que aquí sí sería fácil llegar y demostrar, oye, espérame tantito, yo vivo de esto, ¿sí? Y aquí yo dejé de ganar en promedio, ¿sí? 25,000 pesos mensuales, entonces me debes como perjuicios 150,000 pesos, ¿no? Un taxista, una persona que plantea una serie de condiciones y en ese sentido también cuando yo vaya a hablar del quantum, a través de un estudio que hice una vez para una pericial que me pidieron apoyo, y es, por ejemplo, bueno, ¿cuánto hubiera ganado la persona? Porque pareciera ser que es muy fácil, dale 500,000 pesos, ¿no? O como dicen las autoridades, es que hay un seguro de 30,000 pesos para que tiene el autobús. Espérame tantito, pues eso no, con 30,000 pesos no se satisface nada, ¿no? O sea, con 30,000 pesos, dejas a la persona completamente desprotegida. Entonces yo lo que planteaba, y lo voy a retomar otra vez, es a ver, la persona tenía 40 años, el término promedio de vida del mexicano para los hombres es de 75, para las mujeres es de 78, ¿sí? El término medio de jubilación, la edad de jubilación es a los 65 años. ¿Cuánto ganaba? O sea, que hay 25 años que esa persona potencialmente dejó de percibir. Y bueno, veremos ahí otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero tal vez en esa parte de la causa de la muerte pudiese generar una condición de manejarse como un perjuicio, lo que potencialmente dejó de percibir, de no haber intervenido la conducta que lo privó de la vida, ¿no? Y el argumento siempre ha sido, oye, o sea, ¿y quién te garantiza que hubiese llegado a vivir hasta tal edad? Pero se toman los términos medios que maneja el INEGI como esperanza de vida en el mexicano actualmente, y en ese contexto podemos jugar un poquito con ello. Lo retomamos cuando veamos responsabilidad por daño moral. Una relación de causalidad, bueno, esta es una condición forzosa, el que los daños y perjuicios tienen que tener una consecuencia directa e inmediata de la falta del cumplimiento. Vamos a decir, tiene que ser consecuencia directa e inmediata de la conducta positiva o negativa de la persona que los ocasiona, aunque y que puede vincularla a un tercero que está obligado a responder de esa persona o de esa cosa o de ese animal que los ocasiona, ¿no? Y en este sentido, está planteado el principio de la causa es causa de lo causado. Siempre y cuando yo pueda establecer una vinculación directa e inmediata entre una relación de causalidad, bajo esa circunstancia, yo podré exigir de todas las personas que fueron concomitantes en la causa el ejercicio de la responsabilidad. Y quiero poner, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? A mí me atropella un taxi y ese taxi pertenece a un modelo en el cual el fabricante de automóviles llamó, o a lo mejor me atropellan hoy, ¿sí? Y la semana que entra sale, la Profeco publica que todos los propietarios del vehículo, tal modelos, acudan a los talleres autorizados porque hay un problema con el sistema de dirección que puede ocasionar accidentes. Creo que en este caso, si yo puedo demostrar que ese percance fue motivado por esa falla de origen,
yo podría demandar a la fábrica del vehículo como responsabilidad civil. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor al taxista no le voy a sacar, ¿cuánto? 100, 200 pesos, ¿sí? O a lo mejor yo tengo que apoyar, pues él tenga, porque pues, se quedó usted sin chambear varios días en lo que le reparan su vehículo, pues mejor me voy contra aquel que sí tiene la capacidad económica. Entonces, sí plantear esta condición de las cadenas de causalidad, siempre y cuando tengan una vinculación directa e inmediata entre el evento generador y la consecuencia. Y el otro aspecto es que aquellos elementos o que se hayan causado o que necesariamente deban de causarse. Y esto es lo que me llevó a plantear esta condición de, a ver, los salarios que dejó de percibir el muerto, ¿sí? Porque se le truncó su esperanza de vida. Lo retomo y nada más lo planteo como un elemento que me da un hilo conductor para llegar a esa argumentación, ¿sí? Otro elemento que vamos a ver más adelante, ahorita solamente lo voy a enunciar, porque para los que no estuvieron desde el inicio, estoy planteando 3 sesiones de responsabilidad civil. Esta sesión, otra sesión que va a trabajar sobre daño moral y otra que va a tratar sobre responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que, si mal no recuerdo, con Vicente Fox se hace una reforma constitucional en la cual la responsabilidad civil del Estado es sacada del Código Civil, que establecía que la Federación, el Estado y los municipios eran responsables de los daños y perjuicios que ocasionaran los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Esa parte se elimina del Código Civil, se pasa a un procedimiento administrativo y entonces se convierte en un juicio de naturaleza administrativa, ¿no? Con algunos matices que son interesantes de plantear. La primera es que siempre la parte demandada, la parte responsable, está planteada en el órgano del Estado, ¿sí? El sujeto pasivo de esa conducta y actor en la demanda de responsabilidad civil, pues es el gobernado, pero se caracteriza por un elemento que dice que para que el daño sea exigible en su reparación al Estado, se plantee de 2 elementos que son fundamentales. Que el gobernado no tenga el deber legal de soportar o tolerar ese daño o perjuicio y que además sea consecuencia de una actividad irregular del Estado. Y bueno, pues ahí nos vamos a encerrar en una serie de conceptos y de manejos que tenían que plantearse en el sentido de llevar a cabo una serie de actividades que nos van a plantear si el Estado debe o no de responder de los daños y perjuicios que se ocasionen. No solamente por este aspecto de la actividad específica de un sujeto, a veces puede ser hasta el manejo de políticas. Si pensamos, por ejemplo, las omisiones que comete el Estado, pensamos en el caso Radilla, Campo Algodonero, etcétera, donde el Estado mexicano está obligado a responder de daños y perjuicios por sus omisiones. Y aquí tendríamos que ver, bueno, qué tanto es responsabilidad patrimonial del Estado, pero también tiene un quantum de daño moral, ¿no? Ahí se mezclan una serie de elementos, pero insisto, vamos a retomar la parte de responsabilidad patrimonial del Estado en un capítulo por separado, solamente lo voy a enunciar. Entre este aspecto también, bueno, la condición de el daño ocasionado a los derechos difusos, ¿sí? Entonces, en este contexto, el libro 5 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos habla de las acciones colectivas y de la protección de los derechos difusos. Esta es una cuestión importante porque
hay que indemnizar el daño ocasionado, por ejemplo, al medio ambiente. Y aquí entonces no hay un titular, directo de este daño ocasionado. Simplemente se nos está ocasionando a todos, a los derechos de los consumidores, etcétera. Por ahí también vamos a retomar en ese aspecto de cuando abordemos un poco la responsabilidad por daño moral, vamos a retomar esta condición de los daños difusos, ¿sí? Aunque también pues, abarcaría un estudio no solamente de la parte sustantiva, sino de la parte adjetiva respecto a los procedimientos civiles que se deben de ejercitar para hacer valer los derechos difusos, porque hay condicionantes muy específicas para que pueda uno constituirse como actor en esta clase de procedimientos. ¿Sí? Y se caracteriza también porque tienen derecho de repetir. La persona que paga un daño de una manera indirecta tiene acción para repetir el pago a la persona que haya ocasionado el daño directo, ¿sí? Y por eso esta parte donde jugamos con, bueno, ¿a quién me conviene demandar? Pues yo al patrón, no al trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón tiene mayores recursos económicos con los cuales va a responder, ¿sí? Y bueno, veríamos los eximentes de la responsabilidad. Los eximentes de responsabilidad tienen que ver con la ausencia de cualquiera de los elementos de la responsabilidad que hemos planteado, ¿no? Son situaciones en las cuales, en primer lugar, aquella persona que se le imputa el daño no queda obligada a la reparación, no queda sujeta a la responsabilidad civil, porque simplemente, por ejemplo, hay una ausencia de conducta, o porque la conducta que desarrolla no tiene una relación de causalidad entre el desplegado y el daño causado, o bien simplemente operan condiciones de fuerzas de la naturaleza, causas de fuerza mayor, ¿sí? Y estaríamos planteando este tipo de eximentes, ¿no? El ejercicio útil del derecho. Yo al ejercitar un derecho puedo ocasionar un daño, pero no seré responsable si acredito que obtuve una utilidad legítima en el ejercicio del derecho. ¿Sí? No es una utilidad mezquina como este señor que construía las mallas con púas, porque su utilidad era en el sentido, digámoslo, no había una utilidad práctica en la misma, ¿no? Era sencillamente una condición de su propia personalidad que él tenía que satisfacer, ¿no? La ausencia de culpa, ¿sí? En este sentido, tiene que ver con que yo me conduje con todo cuidado, diligencia, etcétera, y si a pesar de todo el daño se ocasiona, obviamente yo tengo la carga de la prueba de demostrar que obré con pericia, con cuidado, con previsión, con precaución, que hice todo lo que estaba al alcance de cualquier persona razonable, y a pesar de eso el daño se ocasionó, me exime a mí de reparar el daño. ¿Por qué? Porque se va a atribuir una condición de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? La culpa inexcusable de la víctima, esto tiene que ver con la responsabilidad civil objetiva. Nos dice que el dueño de esta maquinaria, de estos instrumentos peligrosos, debe de responder del daño, salvo que demuestre que hubo culpa inexcusable de la víctima, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, en esta condición de, perdón, yo soy ciclista, pero cuando me subo a la bicicleta procuro irme por las ciclovías, ¿sí? Pero ¿cuántas de las veces vamos y hay una ciclovía y el ciclista a fuerzas ha de ir por el arroyo? Y aparte se pasa el alto, ¿sí? Yo estoy manejando un instrumento peligroso, sí, pero si yo demuestro que
hay una culpa inexcusable de la víctima. ¿Por qué? Porque el ciclista se pasó el alto, porque se atravesó donde no se debe atravesar. Luego los penalistas plantean mucho la cuestión de que, oiga, allí hay un puente peatonal, sí, pero pues que tú tenías que ir manejando con precaución, debiste haber previsto que no se lo iba, que no sé, que tal vez no lo iba a utilizar y que se iba a acusar, ¿no? Entonces, en ese contexto, sobre todo en materia penal, es muy dado esta condición de eximir por culpa inexcusable de la víctima, ¿no? Las causas extrañas, que son extrañas a la conducta, son fenómenos de la naturaleza. Yo quedo obligado, yo le vendo a la licenciada Montserrat, le vendo un carro, ¿sí? Y yo tengo mi carro estacionado en un lugar, viene un desgaje del cerro, lo cubre se llena de piedras, y en ese sentido el carro se daña, ya no es útil, se le ocasiona un daño. Bueno, yo tendría que responder de eso, lo más probable es que no, ¿sí? A menos que la licenciada Monse pues demuestre que esa era una condición previsible, ¿no? Pero en términos generales estamos hablando de fenómenos de la naturaleza. Pensemos ahora que nos ha estado temblando aquí en León, ¿no? Se abre una grieta, se traga el carro, ¿sí? Y porque a lo mejor lo del desgaje del cerro pudiera serlo como previsible, pero pues una grieta provocada por un terremoto aquí en León, pues sería prácticamente imprevisible. Un hecho de un tercero, si yo puedo demostrar que la conducta no me es atribuible a mí, sino a un tercero, del cual yo no tengo la obligación de responder, ¿eh? Entonces, porque si tengo la obligación de responder, entonces sí estoy en el supuesto de quedar obligado. Pero si yo puedo demostrar que el daño fue causado o proviene de la conducta no mía, sino de un tercero, que por ejemplo el caso que ponía yo, el caso del taxista, ¿no? Que me atropella por ese daño, que ese mal funcionamiento del sistema de dirección. Pues si yo fuera el abogado de él, yo le plantearía como excepción, ¿sí? Que no es un hecho que a mí me sea imputable, sino a la fábrica por haber diseñado mal un mecanismo, ¿sí? Que fue la causa directa inmediata de que yo perdiera el control y se estampara y ocasionara un daño a un tercero, ¿no? Y finalmente lo que decíamos de la legítima defensa. Ustedes, cuando se repele o se ocasiona un daño repeliendo una agresión actual, injusta, inminente y dañina. En la parte de la proporción, que también es una cuestión muy subjetiva, qué tan proporcionado o no es la legítima defensa. Cuando yo trabajé en las áreas de seguridad pública, sobre todo las gentes que defendían derechos humanos nos decían, oiga, ¿por qué el policía le disparó al sujeto cuando él nada más le estaba aventando piedras, ¿no? Bueno, pues porque el policía sintió que su vida estaba en peligro. Sí, pero no es lo mismo una piedra que una bala. Sí, pero una piedra igual te mata que una bala. Si no, pregúntenle a Goliat. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia, esta parte que en un momento determinado nos va a plantear la condición de elementos de grado en cuanto a si la defensa es legítima, si no hay exceso o no, no solamente implica desde el punto de vista penal, porque también el hecho de que me dicte una sentencia por exceso a la legítima defensa le da pauta, ¿sí?, a la víctima a que me demande civilmente por esa porción de culpa que yo pude haber generado. ¿Sí? Y estos pues serían retomar otra vez los conceptos que ya hemos planteado, el ejercicio inútil del derecho, ¿sí? El ejercicio útil del derecho que a contrario censo nos dice, no está obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión, información, en los términos y con las limitaciones que los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República establece. Entonces, retomo. El que ejercita un derecho y causa daño a otro tiene la obligación de indemnizarlo si se demuestra
que el derecho se ejercitó con el fin de causar un daño sin utilidad para el titular del derecho. Pero en el daño moral, ¿sí? Y esta parte tiene que ver mucho con el aspecto de los funcionarios o de los servidores públicos, ¿sí? Mucho se queja el señor que está en Palacio Nacional de que es agredido, vilipendiado, insultado. A ver, espérame tantito, o sea, los que no estén de acuerdo conmigo, son unos, no sé, todos los calificativos que quieran. Bueno, espérame, ¿y qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta senadora ahora, Lili Telles, sí, que se le agrede por la cuestión de criticar y dar opiniones contrarias a la personalidad del sujeto ¿sí? Y en este sentido, bueno, ella está haciendo ejercicio de un derecho, ¿sí? Y está haciendo el derecho de opinión crítica, expresión o información. El caso de los senadores, de los diputados, inclusive la parte del fuero, recordemos que el fuero nace precisamente de facultar el que los diputados puedan expresar sus opiniones sin temor a ser reprimidos o a ser judicializados por las opiniones que expresen en la tribuna. Luego ya se extendió otro tipo de condiciones que me parece que se ha llegado a una exageración, pero el nacimiento del fuero, en el sentido del foro protección, nace con los legisladores y tienen que ver con esta posibilidad de que se puedan expresar de naturaleza, de forma libre, perdón. ¿Sí? Bueno, la ausencia de culpa, cuando dice la ley, cuando sin el empleo de instrumentos, mecanismos peligrosos, sin culpa o negligencia se produce un daño, pues cada parte debe de soportar el daño que se le ha generado y no se tiene derecho a la indemnización. ¿Sí? Vamos a plantear, por ejemplo, ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños y perjuicios que ocasionen los menores de edad o los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si estos prueben que ese daño ha sido imposible evitarlo, ¿no? ¿Sí? Y esa imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, ¿sí? Si se demuestra que ha ejercido suficiente vigilancia sobre estas personas. Yo hice todo lo posible, al final de cuentas, fue una condición en la que yo no pude, a pesar de esta vigilancia, evitar el ocasionar el daño. Creo que es un caso muy difícil de acreditar porque tiene que ver con el elemento de qué tan al cuidado estuviste de tus hijos o de tus pupilos, ¿sí? De tal manera que pudieras demostrar que derivó de una condición en la que se hubiera dado, a pesar de que estuvieras tú presente vigilándolos, ¿no? Sería muy complicado ese tipo de condición. Tal vez pensaría yo de niños jugando a la roña, ¿sí? Y un niño empuja al otro con un latrais y esto propicia que se trompique, caiga, se pega en la cabeza y esto lo tengan que llevar a una hospitalización y se genere un desembolso importante por gastos médicos. Creo que esta sería una situación en la que hay prácticamente una ausencia de culpa, porque aún y a pesar de que los padres está el papá del niño que ocasionó el daño, está el papá del niño lesionado, ambos están vigilando, ambos están viendo que están jugando y se propicia una condición de esta naturaleza. Creo que así podría darse un ejemplo de esta eximiente de responsabilidad, ¿sí? Sí. La culpa victimal, sí, tiene que ver precisamente ese aspecto que decíamos de la culpa inexcusable de la víctima, ¿no? Aquí lo que me llama la atención es este aspecto de las buenas costumbres, ¿no? O sea, otra vez, como que tenemos que recordar en primer lugar que este Código Civil que tenemos deriva de la imposición del Código Napoleónico
de 1807, 1808, cuando Napoleón invade España, ¿sí? Designa a Pepe Botella como rey e impone el Código Napoleón en España, que después las Cortes de Cádiz retoman este código porque lo vieron muy beneficioso, ¿sí? Pues bueno, traemos una ley de 1800, ¿no? Que luego fue, con algunas pequeñas variaciones, reformulada en 1931, y que evidentemente esta condición de buenas costumbres pues queda en una subjetividad tremenda, ¿no? Las buenas costumbres de hoy, hace 40 años, hubieran sido hasta motivo de comisión de delitos, ¿no? Pensemos simplemente que el delito de sodomía en Guanajuato se derogó hasta el año de 1977, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, antes la práctica de actividad homosexual o las manifestaciones de vestirse como mujer, etcétera, pues eran contrarias a las buenas costumbres, ¿no? Ahorita, pues ya ni siquiera nos llama la atención el ver caminar a una persona transgénero en la calle. Perdón si no estoy utilizando la terminología correcta, no domino mucho el tema, ¿sí? Pero estos transvestidos, pues, o sea, evidentemente que ya no generan esta condición de buenas costumbres. Y entonces, pues nos lleva a condiciones en las que creo que, digamos, el que obra ilícitamente causa un daño debe de repararlo. Ya, yo creo que en este momento podríamos poner en mucha tela de discusión el aspecto de obrar en contra de las buenas costumbres, ¿no? Que es una ausencia de culpa, la causa extraña, que ya hemos visto, ¿sí? Cuando no se puede atribuir el hecho a la culpa del deudor en el sentido de responsable de pagar los daños y perjuicios, ¿sí? La imposibilidad absoluta de cumplimiento nos dice que cuando, a pesar de que se hace todas las condiciones con diligencia y todo el esfuerzo para cumplir una condición y no se puede dar esa obligación, entonces o hay un obstáculo insuperable en ese sentido, hay una imposibilidad absoluta de cumplimiento y por lo tanto no puede darse los daños y perjuicios. Pensemos algo muy sencillo. En el año de 1986, yo era dueño de una farmacia y compraba pseudoefedrina para preparar medicamento contra la gripe, ¿sí? Y tengo un contrato por virtud del cual a mí una farmacéutica me va a proveer desde el 84 hasta el 90 de pseudoefedrina. Y bajo esa circunstancia, en el 88 hay una reforma a la Ley General de la Salud y se prohíbe la efedrina y la pseudoefedrina y todos los precursores de las efedrinas por ser precursores de otro tipo de droga y por lo tanto salen del mercado, ¿sí? O sea, aunque yo quiera cumplir, yo ya no puedo cumplir. Entonces, yo no le puedo exigir a la farmacéutica que me pague, por ejemplo, una cláusula penal. ¿Por qué? Porque no, en primer lugar, es una causa extraña a él, ¿no? Y la otra, hay una imposibilidad absoluta de naturaleza jurídica de cumplir. Otra condición absoluta de cumplimiento, decíamos, es este carro que yo le vendí a Monse, que se abre el surco en la tierra, se traga el carro desaparece, pues evidentemente hay una imposibilidad de cumplimiento y por más que me esfuerce en cumplir, no voy a poder satisfacer esa obligación, ¿no? La condición de esta situación de incumplimiento tiene que ser inevitable, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
es inevitable, no por el hecho de que sea previsible o no. Puede ser previsible y aún así ser inevitable, ¿sí? Y otra vez tendríamos que retomar esta cláusula rebus sic stantibus, o teoría de la imprevisión, en el cual plantea que las condiciones pueden variar de un momento a otro en la celebración del contrato, ¿no? ¿A qué es a lo que nos obliga la ley? A tomar todas las medidas para salvar el obstáculo que impide el cumplimiento, todas las condiciones de salvamento, y esto es muy común en los contratos de seguro, ¿sí? Si yo agravo el daño o si yo no tomo las previsiones para evitar que se ocasione el daño, pues entonces la aseguradora no está obligada a pagarme la reparación del daño por la ocurrencia del siniestro, ¿no? Pero si yo demuestro que a pesar de todo el daño ocurre, entonces sí surge esta obligación, ¿sí? La imprevisión, ¿sí? Siempre y cuando esta imprevisión no tenga que ver con el hecho del incumplimiento y que este incumplimiento hubiera ocurrido a pesar de haberlo hecho previsto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que yo no sabía, es que yo no pensé, yo creí que no iba a pasar. Otra vez el aspecto de la culpa con representación o sin representación. La imprevisibilidad tiene que ir más allá de cualquier juicio razonable de una persona mediana, ¿no? O sea, no podemos plantear la condición de la falta de previsión de una persona que tiene una deficiencia por síndrome de Down, que una persona que tal vez, entre comillas, o sea, somos las personas normales, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, se debe de tomar todo tipo de situaciones, pero si hay una culpa, debe de responder el daño. Si no hay culpa, haya previsión o no haya previsión, no se responde del daño, ¿no? Sí. La ausencia de culpa tiene que haber absoluta de culpa y de dolo. Culpa en el sentido de falta de pericia, previsión, cuidado, negligencia, etcétera, ¿no? Es también muy difícil acreditar estos tipos de hechos, ¿sí? Y por tanto, la presencia de dolo o negligencia no puede liberarlo a la persona del daño que tenga que responder, ¿sí? Y por lo tanto cesa esta causa extraña porque fue previsible, fue ocasionada directo o indirectamente por el sujeto que es obligado, ¿sí? Cuando existe una causa sobrevenida que no está planteada por las partes, que es esta condición, por ejemplo, de que la autoridad saca del mercado un producto y entonces yo ya no lo puedo comercializar, ¿no? Cuestiones inclusive hasta absurdas, ¿no? Como esta cuestión de los vaporizadores, ¿sí? Se prohíbe la fabricación y la importación de vaporizadores, pero no se prohíbe la venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los meten de contrabando, pero yo tenía un contrato para importar vaporizadores de China. Pues ya no los puedo pasar por la aduana porque la aduana ya no me los va a dejar pasar y por lo tanto hay una causa sobrevenida que me impide el cumplimiento de la obligación. Sí, que en este caso tenemos caso fortuito, fuerza mayor, prohibición legal, la pérdida de la cosa de vida, y aquí hay una cuestión que es fundamental. Yo me libero de la obligación si puedo demostrar que no cumplí con el deber legal o el deber de llevar a cabo una conducta determinada por un hecho que provocó el propio acreedor. Precisamente por el aspecto de nemo auditur turpitudine in causa son alegas. Nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta. Yo no puedo quebrantar la ley, yo no puedo impedir el pago, ¿sí? Para luego beneficiarme de la cláusula penal. En esa circunstancia, si el acreedor es responsable del incumplimiento de la conducta dañina, entonces el responsable
no está obligado a resarcir los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la causa directa e inmediata del daño ocasionado no está en su conducta, está en la conducta del propio acreedor, y por lo tanto falta uno de los elementos que decíamos de las obligaciones, que es la relación de causalidad. ¿Quiénes tienen derecho de responder de terceros? Los padres y tutores, los directores de colegios, los patrones, las personas morales, los propietarios de animales, los propietarios de edificios y en general los propietarios de cualquier tipo de objeto o instrumento que la ley pueda ser considerado como peligroso en los términos del Código Civil. La responsabilidad es solidaria respecto de estos terceros, respecto de el que está obligado, prescribe en 2 años, ¿sí? Y en términos generales, la responsabilidad es restitutiva, tiene por objeto devolver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes del hecho dañino, y de no ser posible, debe de plantear una condición de carácter compensatorio. Entonces, que esta es la parte que le da nacimiento precisamente a la exigencia del pago patrimonial en daño moral. Y pues esta sería mi participación. Sí, me pongo a sus órdenes. ¿Algún comentario? Sí, por mi parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eres Pedro, ¿verdad? Es correcto, tu servidor y amigo. Gracias, Pedro. Tus órdenes. Fíjate que el día de hoy metí ahorita fui al Ministerio Público y de ahí me pasé a los juzgados de una situación que es poco ortodoxa y que ahorita va con el tema. La situación es en un divorcio unilateral. El juzgador, en este caso el juez ahora sé que de instrucción, se equivoca y pone, o no sé si pone, se llama el apellido termina en Ortiz, que no está fijado en la litis, y Aguilar sí es el apellido que se pone en la litis, o sea, el apellido final de la parte actora. Yo estoy ahorita por la demandada, y le condenan precisamente una pensión alimentaria que no quería dar, y cuando viene la cédula de notificación, me percato, le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Hay que meter un incidente, porque si realmente le perjudicaría a la persona de apellido Ortiz y no Aguilar, que es la que nosotros estamos viendo, sería un tercero interesado, tercero, perjudicado, porque si existe realmente esta persona de apellido igual, bueno, no de apellido igual, de Ortiz y Aguilar, y se le condena al 25% de la pensión alimentaria, entonces aquí estaríamos en una situación que puede agravarse, en este caso, daños a terceros, en este caso, y que pudiera, ahora sí que desembocar en otra problemática que no es la que nosotros buscamos, y entorpecería, en este caso, el divorcio unilateral que estamos llevando. Entonces, el día de hoy metimos la promoción, el incidente, en contra de la autoridad, en este caso del tribunal, que se equivocó porque está dando una cédula precisamente a Seguridad Pública, es donde labora esta persona, es un director, no voy a decir quién, de apellido, ¿verdad? El apellido Aguilar en vez de Ortiz, ¿verdad? Entonces, tiene esa situación y viene a desencadenar todo lo que has hablado, todas las problemáticas que pudiera venir y que perjudicaría en este caso, y que sería tercero perjudicado en este caso de este divorcio. Entonces sí es muy importante saber todas estas características. Bueno, esa es la que pongo ahorita de ejemplo, ¿no? De lo que estamos viendo. Bien, gracias, Pedro. Sí, mira, bueno, aquí en el estado de Guanajuato,
bueno, para los que no sepan, creo que Pedro, creo que eres de Quintana Roo, ¿verdad? Se plantea la condición de una promoción de aclaración de sentencia, ¿sí? Sobre todo nos ha pasado mucho que como cortan y pegan extractos de otras sentencias que ya tienen, a mí ha sido con alguna condición tanto cuanto frecuente, que me aparecen nombres de personas que ni fueron testigos, ni son partes, ni son nada, simplemente porque lo copian y lo pegan, ¿no? De hecho, hoy me acaban de notificar una resolución administrativa por virtud de la cual a mi cliente le estaban imputando que tenía una violación a las leyes medioambientales en virtud de que se rompió un tubo y parte del drenaje estaba saliendo, ¿no? Entonces, pero en la argumentación me ponen que yo debí de haber pedido permiso para podar el árbol, ¿sí? Entonces, es obvio que lo que pasó ahí fue que de otra resolución distinta tomaron ese fragmento, ¿sí? Copiaron y pegaron. Aquí se da la condición de rectificar, aclaración de sentencia. Ojo, la aclaración de sentencia tiene por objeto el que se aclare o precise un dato de la sentencia sin que se modifique la resolución. Y aquí entonces también una cuestión que si el hecho de la persona que fue condenada, eso no una modificación sustantiva de la sentencia. Segundo, en caso de que hubiese una persona con el nombre a quien se le atribuyó y le hicieran un descuento, él tendría la acción de responsabilidad patrimonial del Estado para demandar, en este caso, al juez y al Poder Judicial para que lo indemnicen por el daño ocasionado. Bien, ¿alguien más? ¿No? Pues bueno, les agradezco. Déjenme dejar de